Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes y mi agradecimiento a los organizadores de este importante evento que han tenido la gentileza de enviar. Efectivamente, mi tema es ética ambiental y humanismo. La siguiente, por favor. Definitivamente, la depredación del ambiente es un hecho completamente obvio. Lo pueden ver ustedes por la cantidad de peces muertos, por los ríos absolutamente contaminados, por cantidades de lo que fueron bosques y que ahora se convierten en desiertos, e incluso enfermedades, por ejemplo la de esa niña que la adquiere porque se lavó con agua contaminada. Todo ello, a partir de los años 1970, se ha ido percibiendo con creciente claridad, de tal manera que surge una nueva disciplina dentro de la filosofía y específicamente dentro de la rama de la ética. Me refiero a la ética ambiental o ecológica. Y surgen pensadores que consideran que la ecología tiene que ser superficial, en el sentido de que es el hombre lo más importante siempre, o doctrinas intermedias que le dan un lugar a la naturaleza, a los animales, a las plantas, etc., pero siempre el hombre con una superioridad, o doctrinas profundas que consideran que el hombre simplemente es un habitante más de toda esta casa nuestra que es el planeta Tierra. Son también importantes las aportaciones que hace el ecofeminismo, que desde un punto de vista de pensamiento feminista, exactamente, buscan encontrar una relación entre lo que es la dominación de la naturaleza y lo que es la dominación de la mujer. Obviamente, todo este caudal de información ha generado infinidad de discusiones y de polémicas de las que no podemos ocuparnos en su totalidad, de tal manera que solamente nos concentraremos en los siguientes puntos. En esta conferencia tendremos una primera sección dedicada a las teorías sobre la génesis de los problemas actuales. ¿Por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos? Luego hablaremos con un poquito de detenimiento sobre las éticas ambientales. Una tercera sección se ocupará de cómo hemos llegado a la situación actual y por qué las ciencias y las tecnologías modernas han producido dominio y desencantamiento del mundo en vez de hacernos sentir más habitantes de este planeta. Una cuarta sección se referirá al humanismo, una quinta a los principios de la bioética y la propuesta que yo les traigo, finalizando con las conclusiones. Veamos entonces las teorías sobre la génesis de los problemas actuales. ¿Por qué nos encontramos en esta crisis ecológica? Porque no es que se trata de que vamos a poder evitar la crisis, en la crisis estamos. Lo que podríamos evitar es simplemente el descalabro total. Unos le achacan la culpa a la población. Tenemos demasiados habitantes en el mundo, de tal manera que el planeta se hace insuficiente para la cantidad de personas que nacen y que cada vez mueren más tardíamente. Otra es la afluencia. Hay demasiada riqueza, por lo tanto la gente consume mucho, la gente gasta demasiadas cosas en cosas superfluas que finalmente se convierten en basura. Otro de los factores en el que piensan para dar una explicación de por qué estamos en la situación actual es justamente la tecnología. Una tecnología que no respeta la naturaleza, por decirlo así, que no usa simplemente sus fuentes, sino que por el contrario la cambia, diría Heidegger, la viola. Luego tenemos otro factor como el capitalismo. Las grandes compañías transnacionales simple y llanamente están abocadas a obtener cantidades de ganancias, de tal manera que la depredación del ambiente para ellos no es importante, sino la cantidad de dinero que pudieran obtener. Otro factor es la ausencia de mercados. No tenemos un mercado del aire, no tenemos un mercado del agua, no tenemos un mercado de los bosques, de tal manera que no se establece lo que se tendría que pagar por contaminar un río, por contaminar el aire, por acabar con un bosque. Otro factor es el patriarcado. Esto dicen las ecofeministas, que hay siempre una tendencia de dominio en el hombre hacia la naturaleza y hacia la mujer. Otra es el crecimiento. Crecemos de una manera tan tremenda que verdaderamente el planeta va resultando mucho más pequeño de lo que en un principio se hubiese pensado. Y otros le achacan finalmente la culpa a la religión. Hay una serie de ideas, por ejemplo, dentro del pensamiento judeo-cristiano, que dicen que el hombre debe enseñorearse de la tierra.
Por lo tanto, eso significa que animales, plantas, la tierra toda, están simple y llanamente bajo su dominio. Todas ellas, mi punto de vista es, confluyen al problema. Todas estas son causas reales de la crisis ecológica en la que nos encontramos, pero no es una sola de ellas, sino todas ellas combinadas. Entonces, si bien ninguna es la razón necesaria y suficiente, como diríamos en lógica, todas ellas combinadas definitivamente nos llevan a la crisis en la que estamos. Los problemas surgen de los tratos de los humanos con el mundo natural. Obviamente pueden ser locales, de una población determinada, o pueden ser globales, como la contaminación del ambiente o el efecto invernadero, que prácticamente comprenden al mundo entero. Y por otro lado también, un punto interesante dentro de la ética ambientalista es el bienestar animal. Prácticamente nosotros somos la especie más depredadora que jamás ha existido. Y mientras que nosotros, para seguir existiendo, no necesitamos ocupar más del espacio que ya estamos ocupando, muchas especies sí requieren que por lo menos respetemos su espacio. Entonces, todo el tema de los animales es sumamente importante. Se ha desarrollado toda una rama de filosofía ecológica dedicada a los animales. Entonces, de acuerdo con esto, a que interesen los animales, a que interese el agua, a que interese el aire, a que interese la tierra y las piedras incluso, podemos tener nosotros posiciones que son antropocéntricas, lo único que importa es el hombre, cientistas, solo interesan los seres que sienten, biocéntricas, solamente interesan, por lo tanto, los seres que viven, o ecocéntricas, interesa el planeta todo. De acuerdo con todo esto, tenemos nosotros diferentes clases de éticas ambientales. Pueden tener ustedes diferentes clasificaciones, pero la que yo he tomado es la de dos autores norteamericanos, Silvan y Bennett. Ellos escriben un libro muy interesante que se llama The Greening of the Ethics, o sea, el enverdecimiento de la ética, porque esto del verde es justamente el color ecológico, que van a clasificar las doctrinas, como ya lo habíamos mencionado, en superficiales, intermedias, profundas, y ellos añaden una más, que es la que ellos crean, que es la verde profunda. Y por otro lado, François Dumont va a hablarnos pues del ecofeminismo. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las doctrinas superficiales? De un John Passmore, por ejemplo. Consideran muchos, y yo estoy de acuerdo también, que son antropocéntricas, porque para ellos la naturaleza vale, indudablemente, pero tiene un valor instrumental. La idea es, cuidemos el planeta porque si no, ¿en dónde va a vivir el hombre? Cuidemos las especies porque si no, nuestros hijos no van a conocer muchos animales que nosotros sí conocimos, etcétera, etcétera. Entonces sus argumentos son prudenciales por un lado y por otro lado instrumentales. El argumento de la posteridad que vamos a dejar a las generaciones futuras, del banco genético y de las hierbas preciosas, cuidemos todas las plantas porque no sabemos en qué momento nos pueden resultar útiles para curar enfermedades o como alimentos en los que no habíamos pensado antes, de laboratorio nos sirven para crear nuevas drogas, de la recreación, sin naturaleza el hombre perdería parte de la estética de su vida, de la catedral, la naturaleza nos puede llevar a una especie de sublimación del espíritu estético, simplemente la naturaleza es bella y por lo tanto nos causa goce y placer. Como ven ustedes, la naturaleza en función del hombre. Entonces, los humanos deberían usar, dicen ellos, la ciencia para comprender las leyes de la naturaleza y la tecnología para transformarla. Así. Dentro de la tradición estoico-cristiana, como les comentaba, el hombre es el único ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es el único ser que tiene absoluta predominancia sobre todas las otras especies. Pero sin embargo, también hay una tradición de pastor, o sea, no simplemente de dominios, porque el pastor no simplemente domina a las ovejas, sino que también las cuida. Y entonces podríamos decir que el hombre también, dentro de esta tradición, tendría que cuidar a la naturaleza. Existen dos tesis de dominio. Un dominio es el dominio despótico, o sea, utilizo todo lo que me sirve y no pienso más. Y otro es el dominio responsable, utilizar, porque desgraciadamente no podemos nosotros, por ejemplo, dejar de alimentarnos. Podemos elegir ser vegetarianos, pero aún así estamos comiendo frutos y los arrancamos de los árboles.
Pero de toda forma, lo que nosotros hacemos, el daño que podamos causar, es simple y llanamente indispensable, no es superfluo. ¿Cuáles son las críticas que les hace Silvan y Bennett a este tipo de punto de vista superficial? ¿Solo los problemas ambientales relacionados con el hombre importarían? Los intereses humanos, por otra parte, cambian, por lo tanto, lo que ahora me interesa conservar, de pronto mañana no me interesa más. Y no todas las relaciones éticas entre humanos son recíprocas, porque la idea aquí es, ¿por qué el hombre tiene que cuidar a la naturaleza si la naturaleza no cuida del hombre? Cosa que podríamos nosotros incluso cuestionar. Pero el caso es de que, en el caso de los humanos, tenemos nosotros a los niños que nacen, que son cuidados por sus padres, y obviamente no se nos ocurre a nosotros que los bebés tienen que cuidar a los padres. Entonces, esto de la reciprocidad, yo solamente tengo deberes con aquellos que tienen también deberes conmigo, no se da ni siquiera en el trato de los humanos con humanos. Entre las éticas intermedias está la de Aldo Leopold. Ellos niegan la asunción del valor único. En otras palabras, ellos niegan que lo único que importe sea el hombre. Y toman los esquemas éticos establecidos y los extienden más allá del mundo humano. En otras palabras, el trato que yo doy a los humanos tendría que dar a la naturaleza toda. Para ellos, comprender a la naturaleza es valorarla. Y la ética tiene que estar basada no solamente en características que poseen los humanos, por ejemplo, que tenga racionalidad o que pueda hablar. Bueno, ya Jeremy Bentham decía, no importa que no puedan hablar, no importa que no puedan pensar, lo importante es que puedan sentir. Pero incluso podríamos nosotros decir que el respeto no solamente tendríamos que tenerlo hacia las cosas que sienten, sino prácticamente a todo lo existente. Y obviamente no se puede exigir reciprocidad. Yo no puedo cuidar a un río pensando que el río me va a cuidar a mí. El Homo sapiens, piensan ellos, no es o no debe ser un conquistador, es simplemente un miembro más y un ciudadano de la Tierra. Peter Singer, por ejemplo, aboga por la liberación de los animales. En realidad, este es un renglón tremendamente, diríamos, cruel, el trato que se les da a los animales. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, a los zorros plateados, para no malograr la piel, al comienzo se les daba un golpe en el cuello, pero la piel quedaba ligeramente dañada, muy ligeramente, en esa parte, porque obviamente lo hacían con mucho cuidado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen? Introducen un cátodo por el ano del lobo, malogran todas sus entrañas, lo penetran hasta el corazón, y cuando llega, le dan una descarga eléctrica. El animal está quemado por dentro, pero la piel está perfecta afuera. Entonces, imagínense ustedes lo que significa llevar una piel. Si cuando yo era niña soñaba con un abrigo de mink, a estas alturas no me lo pondría jamás, ¿no? Entonces, acerca del sufrimiento de los animales podemos hablar interminablemente. Entonces, el tema es que no al especismo, no es que solo la especie humana sirva, todas las especies tienen un valor y los animales deberían tener iguales oportunidades que los humanos. Aquí hay una crítica que hacen de Vicentius, que piensan ellos que de toda forma hay aquí un antropocentrismo, porque al decir que la ética de los humanos debe extenderse a los no humanos, estamos dando siempre prioridad al humano. La siguiente, por favor. En cuanto a las éticas profundas, ellos van a decir taxativamente que los humanos y sus proyectos no son más valiosos que todas las otras cosas en el mundo. Por lo tanto, ellos no piensan que se tenga que reelaborar toda la ética, pero sí se tiene que hacer uso de todos los argumentos que tanto las éticas intermedias o las éticas superficiales nos han dado. Entonces, para la ecología profunda tenemos nosotros 4 niveles. En primer lugar, fuentes de inspiración que provienen en gran parte del pensamiento oriental, porque los orientales tienen una sabiduría mucho más grande, como también la tienen los andinos, para el trato con el ambiente. Ellos tienen la impresión de que el hombre con la naturaleza toda, con todo lo existente, es prácticamente uno solo. Luego tenemos un segundo nivel que se basa en principios derivados del primero. Si respetamos la naturaleza toda, pues los principios tienen que abarcar la naturaleza toda. Y vienen consecuencias normativas, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y prácticamente en el cuarto nivel lo que tenemos es que estas reglas generales deben ser adecuadas a casos particulares y específicos.
Arnaiz propone los siguientes principios. El bienestar y el florecimiento de la vida humana y no humana en la Tierra tienen valores intrínsecos. Esto es, valen en sí y por sí. No valen porque me van a servir para otra cosa, sino valen porque sencillamente por el solo hecho de existir, diríamos, tienen ese valor intrínseco. Esto es un poco difícil de explicar quizás, pero si es que nosotros tomamos a Kant, y si es que ustedes, algunos de filosofía que veo por aquí, recuerdan la crítica del juicio, él dice que una obra de arte es una finalidad sin fin. Cuando ustedes ven la Gioconda, por ejemplo, y tienen una experiencia que es verdaderamente estética, piensen simplemente en lo maravilloso que es ese cuadro. Y les aseguro que todo lo que les han dicho de la Gioconda es verdad, aunque de primera impresión parezca un cuadro relativamente pequeño de una mujer gorda que no es muy bella. Pero ustedes la ven con atención y eso que no saben si sonríe o si está triste, en fin, si es bella o no lo es, todo eso es absolutamente cierto. Cuando hay una experiencia estética, ustedes se sienten fascinados por el objeto estético. Y cuando no piensan en nada más que eso, entonces allí pueden decir que han tenido el gozo estético. Pero si ustedes empiezan a pensar cuánto cuesta la Gioconda, cuánto podría yo ganar si se me ocurre robar el cuadro, pues sencillamente se perdió la experiencia estética. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de un valor intrínseco. La riqueza y diversidad de las formas de vida, como decíamos, tienen pues un valor intrínseco. Y los humanos no tienen derecho a reducir esta riqueza y diversidad, excepto para satisfacer necesidades vitales. Es indudable que nosotros necesitamos agua y que necesitamos alimentarnos, pero necesitamos verdaderamente desperdiciar todo el agua que se desperdicia cuando hay zonas del planeta en que los niños mueren de sed. El florecimiento de la vida humana no requiere disminución sustancial de la población humana. La interferencia humana actual con el mundo no humano es excesiva y la situación va empeorando rápidamente. Las políticas, por lo tanto, deben cambiar. El cambio se dirigirá a apreciar la calidad de vida y no a estándares de vida cada vez más altos. Aquí se ha hablado mucho de la globalización y con todas las cosas positivas que pueda tener, creo que tiene también muchísimas cosas negativas. Entre ellas de que el valor supremo que se instala aquí es el valor de la utilidad. Entonces se juzga a una persona por lo que tiene. Y en este afán de tener más y más, es que llegamos a depredar más y más. Entonces tendríamos nosotros que juzgar a una persona no por lo que tiene, sino por lo que es. Miren que nosotros somos un pueblo subdesarrollado, como ha sido ya mencionado por los expositores anteriores. Y sin embargo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pares de zapatos tienen en su closet? ¿Alguno podrá decir que tiene menos de 3? ¿Que tiene solamente 2? No. Y miren, somos subdesarrollados. Entonces, una escritora cubana decía, si ustedes abren su closet y ven que tienen más de 3 pares de zapatos, ocurre una de dos cosas. O que tienen complejo de sin pies, o que a alguien le está sobrando los zapatos que a ustedes, perdón, le está faltando los zapatos que a ustedes les están sobrando. Entonces, tenemos definitivamente que cambiar de actitud, porque el último principio es que quienes estamos convencidos de que esto es así, debemos tener una vida activa en favor de todas las cosas que necesitamos, tienen defensa y necesitan defensa, el ambiente, y en contra de todo aquello que va justamente a su deterioro. Para Silvan y Bennett, estas éticas profundas, si bien significan definitivamente un avance con respecto de las éticas superficiales, no llegan, sin embargo, a lo más profundo, porque para él esto de acudir a un tipo de filosofía más mística que racional no puede ser tan contundente como si emplear argumentos racionales. La siguiente, por favor. Entonces, la ética que ellos proponen es la de la verde profunda. Y para Silvan y Bennett tenemos que rehacer la ética. O sea, tenemos que hacer una ética desde el comienzo a partir de los diferentes anillos que él propone. Primero, objetos de valor, objetos de preocupación ética. Segundo, objetos que tienen que ver con bienestar. Es decir, en lo primero tenemos la naturaleza animal, en lo segundo ya entramos a la naturaleza animal. Poseedores de preferencias, actores de elecciones, poseedores de derechos, poseedores de obligaciones y actores de obligaciones contractuales.
Entonces, verdaderamente los únicos que son actores de obligaciones contractuales, los únicos que pueden contratar son los humanos. Pero igual que el valor que tienen los humanos, lo tienen también aquellos objetos que sin poder sentir, que sin poder hablar, sin embargo existen. Entonces, ¿cuáles son los principios de obligación que ellos proponen? No poner a otros en un estado no preferido por razones útiles. O sea, hay cosas muy dolorosas que tienen que ocurrir. Si a una persona se le encuentra que tiene la pierna gangrenada, obviamente se la tienen que cortar. Es un sufrimiento, pero es un sufrimiento necesario. Pero el que uno use una piel de zorro plateado, ¿es necesario que ese animal sufra para una cuestión absolutamente superflua y vana de mi parte? Entonces tendríamos que pensar en esto. No poner a otros en un estado no preferido por razones útiles, no poner en peligro el bienestar de los objetos naturales sin una buena razón, no dañar o destruir ítems que literalmente no pueden ser puestos en lugares no preferenciales, pero que pueden ser dañados o destruidos. En otras palabras, es una actitud de respeto a todo lo que existe, aunque no de veneración. Así. El ecofeminismo hace diferentes contribuciones desde los diferentes feminismos que existen. Por ejemplo, el ecofeminismo liberal busca alterar las relaciones humanas con la naturaleza a partir de nuevas leyes y regulaciones. Digamos, hay un grupo muy fuerte de feministas norteamericanas que piensan simplemente que podemos trabajar dentro de lo que existe buscando leyes para proteger el ambiente. El ecofeminismo radical, sin embargo, tiene una actitud, diríamos nosotros, un poco en contra del hombre. Más o menos la idea es, durante mucho tiempo la mujer fue sojuzgada por el hombre, esto se acabó y en cualquier caso, si es que estamos en pie de igualdad, bien, pero si podemos estar por encima, pues un poco mejor. Y entonces, al pensar en esto, se piensa que la naturaleza y la mujer siempre han estado unidas. Piensen ustedes, cuando el hombre iba de caza a depredar la naturaleza, ¿quién era la que se quedaba en la casa? ¿Quién fue la que probablemente descubrió la agricultura? La mujer. La semilla, la tierra, igual que la mujer da un hijo, la tierra da frutos. El ecofeminismo socialista basa ya su análisis no en el patriarcado en general, sino específicamente en el patriarcado capitalista. Y piensa que estas cosas no van a mejorar hasta que no mejore definitivamente la estructura de la ciudad toda, de la humanidad toda, de los sistemas sociales que en este momento son pues absolutamente explotativos, no simplemente con la naturaleza, sino con los seres humanos en general. Hay unos pocos que mandan y unos muchos que son explotados. Karen Warren habla de un ecofeminismo con las siguientes características: antidominio, es decir, la idea de que alguien domine a otro es una idea absolutamente repulsiva para todo el ecofeminismo. Y yo pienso que en general tendría que serla para todos. ¿Con qué derecho alguien domina a otro? ¿Por qué alguien se pone en una situación preferente respecto de otro? Sea este un ser humano o sea... ¿Perdón? Creo que sí está mejor, ¿no? Sea este un ser humano o sea un ser de la naturaleza. Es contextualista. Es decir, no tiene reglas fijas, sino reglas basadas en un contexto. Por ejemplo, piensen ustedes, por favor, en Salomón y el caso de las dos mujeres que se peleaban por el hijo. ¿Qué dice Salomón? Que se parta el hijo y que se les dé a cada uno la mitad, ¿no es cierto? Y, de acuerdo con la ética masculina, hay principios que nunca deben ser evadidos, que siempre deben cumplirse. Obviamente un principio de esos es no mentir. Entonces, ¿quién de ustedes diría que esta mujer que mintió y dijo el hijo no es mío, es de la otra, para que no lo matara, hizo bien o hizo mal? De acuerdo con la ética de la justicia, que es primordialmente masculina, esa mujer no debió mentir, porque el principio es no mentir. Pero de acuerdo con lo que nosotros, por sentido común, decimos, ¿condenaríamos a esa mujer que salvó a su hijo con una mentira? Entonces es contextualista. No hay principios que sirvan para todos los casos porque los contextos pueden variar. Y en un momento un principio puede ser absolutamente bueno y en otro cumplirlo podría ser incluso malvado.
es estructuralmente pluralístico. Aquí, ya saben ustedes, pues el movimiento feminista tiene mucho que ver con los gays, porque también son minorías. Entonces, verdaderamente, toda persona puede entrar dentro de este movimiento, no importando en absoluto cualquiera de sus tendencias. Es procesal, va cambiando, es inclusivista, no se puede dejar de lado a nadie, no busca objetividad porque se piensa que las cosas cambian y que por lo tanto una objetividad universal no es alcanzable, valoriza el cuidado, el amor, la amistad, la confianza y la reciprocidad apropiada y finalmente pues propone una reconcepción del ser humano y la ética. ¿Bien? Ahora, en esta sección, ¿cómo hemos llegado a esta situación y por qué las ciencias y las tecnologías modernas han producido dominio y desencantamiento? Vamos a ver por un lado la teoría de Hannah Arendt y por otro lado vamos a ver a Hans Jonas. De acuerdo con Hannah Arendt, tenemos nosotros un sentimiento de alienación de la Tierra, porque hay una idea de que debemos escapar de la Tierra. Y una parte de este sueño se cumplió, por supuesto, cuando el hombre llega a la Luna, ¿no? Entonces eso que fue un sueño en un momento, en otro momento pues se ha convertido en una realidad. Y sabían ustedes que el 15 de junio de 1915 se va a enviar ya un cohete a Plutón. Entonces hay siempre ese deseo de trascender la Tierra, la siguiente. Ahora, este fenómeno de alienación de la Tierra se origina más o menos en los siglos XVI y XVII, una con el descubrimiento de América. Extrañamente, cuando se pensaba que la Tierra era plana, se la pensaba prácticamente como infinito. Pero cuando se descubre que es redonda, en vez de que la Tierra se haga más grande porque se descubre un nuevo continente, es como que se hiciese más pequeña. Por otro lado, la expropiación de las propiedades de la Iglesia, que ha sido aquí mencionada por nuestro conferencista invitado, bueno, también cambia completamente la idea de la gente. Recuerde antes que la Iglesia era intocable y que le quiten sus propiedades como que hace cambiar la forma de pensar. Y otra cosa que sirve para eso es la invención del telescopio, porque antes se veían unas cuantas estrellas, pero con el telescopio se ven muchísimas más. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? El hombre avanza dentro de la ciencia y tiene una habilidad para dirigir los procesos cósmicos de la Tierra y se privilegia la acción sobre la contemplación. O sea, si antes había órdenes de sacerdotes dedicados simplemente a la meditación y a la contemplación, ya eso ya ni siquiera casi existe, ¿no? Creo que es la de los cartujos, que una parte todavía se dedica a la contemplación, pero la idea es hacer, actuar. Y aparece también la duda cartesiana. Empezamos a dudar de todo. Recuerden que Descartes no quiere empezar un sistema que pueda ser rebatido por otro. Y para no equivocarse, pues sencillamente empieza a dudar de todo. Hasta que llega un momento en que no puede dudar solo de una cosa, de que está dudando. Y si está dudando, está pensando. Y si está pensando, está existiendo. Bueno, no vamos a seguir cómo Descartes logra, a partir de este cogito ergo sum, cómo logra llegar a la existencia no solamente de mi mente, sino de todo lo que existe. Pero bueno, todas estas dudas, toda esta situación, acaba pues en una situación de inestabilidad, por un lado, y de un creciente poderío del hombre. Recuerden ustedes que Arquímedes decía, darle un punto de apoyo y moveré la tierra. Y ya teníamos el punto de apoyo en el momento en que llega el hombre a la luna. Si efectivamente, por la ley de la palanca, podríamos nosotros hacer una varilla tan fuerte que pudiese ir desde la luna a la tierra y ponerla en contacto con la tierra, podríamos sacarla de su eje. Entonces imagínense ustedes el poder que adquiere el hombre con toda la ciencia moderna. Pero ese poder le permite crear vida en probetas y por otro lado le permite destruir vidas como en la bomba atómica. Por su parte, Hans Jonas defiende un solo imperativo de responsabilidad. Tenemos que pensar que todo lo que hacemos tiene consecuencia. Muchas veces actuamos creyendo que no va a pasar nada. Eso es una completa falsedad. Todo lo que uno hace tiene consecuencias y esas consecuencias pueden ser buenas o malas. Y esas consecuencias son inmediatas y también mediatas. Entonces, habla de una ética de restricción. En vez de querer más y más cosas, pensemos verdaderamente en lo que es necesario. Los bienes de necesidad son pocos, los que son infinitos son los bienes del deseo. Y esta sociedad globalizada es especialista en crearnos deseos y deseos 1000 veces inútiles.
Y esta es la única parte que no me gusta de Jonas, una heurística del temor. Bueno, tengan en cuenta que él fue judío, que parte de su familia murió en campos de concentración, y entonces él indudablemente vivió en una situación de miedo y de angustia, y piensa que el temor es bueno porque nos puede impedir hacer cosas absolutamente malvadas. Yo pienso que también puede llevarnos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, busca desarrollar una filosofía que cree un puente entre lo que es y lo que debe ser. Hay muchas cosas que son, por ejemplo, el hambre en la tierra, y sin embargo no debe ser. Y hay muchas cosas que deben ser y que no son. Por ejemplo, la justicia perfecta y que definitivamente no existe hasta este momento por lo menos. Entonces, este hiato entre el ser y el debe, que lo estudia magníficamente Hume, bueno, esto es lo que tendría que superarse, piensa él, piensa Jonas. Y piensa que el reino de la responsabilidad humana no debe abarcar simplemente a los humanos, sino prácticamente a todo lo que existe. Y entonces hace un análisis bastante interesante, ¿no? Con respecto de la filosofía de Heidegger. Heidegger piensa que hay cosas y que hay Dasein. Dasein quiere decir ser allí, y seres allí son simplemente los hombres. Y solo los hombres tienen proyectos, porque el hombre es un ser allí, echado en el mundo. Y lo único que tiene, ¿cierto?, el hombre, ¿qué piensan ustedes que es? La muerte. Lo único que tiene de cierto el hombre es que se va a morir. Todo lo demás es probable, puede ser como puede no ser. Pero que vamos a morir, definitivamente sí. Entonces Heidegger dice, el hombre es un ser para la muerte. El hombre es un Dasein, el hombre es una existencia. Y tiene dentro del mundo tratos con otros seres que son existencias como él mismo, y por otro lado tiene trato con cosas. Las cosas son para usarse, mientras que los Dasein son para preocuparse de ellos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Jonas? Que las cosas deben convertirse en Dasein también, en seres allí y en cosas que son dignas de preocupación. Hacemos, por favor, todo esto de canciones, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Que la ética tradicional, esa ética que no veía consecuencias a largo plazo, ha quedado completamente desfasada. Y que la visión científica del dominante de la naturaleza, recuerden a Francis Bacon, saber es poder, es definitivamente una visión que no llega a darnos la ética que nosotros necesitamos. Que es falso que solo sean los seres humanos los que se tratan fines y tienen propósitos, y que los otros organismos son solo materia y movimiento. Por ejemplo, ¿qué es lo que pensaba Descartes de los animales? Que eran simplemente máquinas, mecanismos. Pero el caso es de que no es así. Y las cosas tal como van, es que el hombre no simplemente manipula objetos, sino puede manipular al mismo hombre. Definitivamente, ahí tienen ustedes pues la doble hélice del ADN, toda la ingeniería genética no está manipulando simplemente la naturaleza, sino al propio hombre. La siguiente, por favor. Entonces, debemos nosotros superar el nihilismo. La siguiente. Y al criticar el nihilismo, dice él de que nosotros debemos pensar que la biología, que todo lo que existe, que la naturaleza, en fin, tiene un propósito, y que hay una obligación ética, y que tendríamos que vivir en un mundo armónico, que eso es para él la creación divina. Por eso es que les pongo a ustedes esa imagen en que tiene el cielo, tienen un animal carnívoro, un guepardo, tienen un niño absolutamente indefenso y tienen una colina, tienen una pequeña montaña, y todo está en una armonía perfecta. A eso es a lo que tendríamos que aspirar, a una armonía completa con todo lo que existe. Digamos, por favor, todos los seres tienen una necesidad de libertad, y el solo hecho de que algo exista lo hace valioso. Como decía Leibniz, todo lo que existe tiene una razón suficiente para existir. El solo hecho de existir hace que sea valioso. La siguiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que comprender que él es el producto de toda una larga evolución, y que tiene parte de planta, y tiene parte de reptil, y tiene parte de mamífero. Somos nosotros literalmente polvo de estrellas. O sea, recogemos la evolución que empezó en ese momento fantástico del Big Bang, cuando explota toda esa energía y se crean lepsones, bosones, en fin, empiezan a juntarse los átomos y empieza toda esta creación maravillosa.
el hombre recoge todo eso. Entonces, realmente no es que seamos diferentes de la naturaleza. Nosotros tenemos en nosotros mismos todo ese proceso evolutivo que ha llevado a este órgano fantástico que es el cerebro. Entonces, los hombres, por lo mismo que tienen conciencia, que no la tienen todos los seres que existen, es el llamado a ser un guardián de la naturaleza. Y hace un análisis de la tecnología moderna, denuncia los peligros de la ingeniería genética, de la clonación, y dice de que en realidad la gente tiene miedo de esto, pero no lo discuten claramente. Y yo le daría la razón a esto, porque si nosotros analizamos la literatura del siglo XX con respecto de las utopías, lo que se ha escrito no son utopías, sueños de realidades maravillosas. Los grandes escritos han sido de anti-utopías, como por ejemplo Un Mundo Feliz, o como por ejemplo 1984, que podríamos decir nosotros, pintan mundos absolutamente de pesadilla. Entonces, todos los grandes inventos de la naturaleza, lejos de crear esperanza, que es lo propio de una utopía, lo que crean es temor. Y entonces, aun cuando no se discutan públicamente, hay en las personas un miedo acerca de lo que la tecnología puede hacer. Y bueno, habla entre una técnica clásica, que es estática, poseíble, y una tecnología moderna, que es absolutamente dinámica y orientada al progreso. Aquí Heidegger también dice que la tecnología actual no simplemente usa las fuerzas de la naturaleza, como por ejemplo el molino de viento usaba el viento. La tecnología, por ejemplo, de la bomba atómica, lo que hace es invadir y cambiar el átomo. Le quita un electrón y este átomo, por recuperar su electrón, se lo roba al siguiente y así se desarrolla una reacción en cadena pues, que acaba en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, no se respeta la naturaleza, sino se la manipula, se la cambia, se la violenta o se la viola, si quieren ustedes. La siguiente, por favor. Entonces, él hace las siguientes recomendaciones: limitar ciertas búsquedas peligrosas de conocimiento, frenar la actividad tecnocientífica y desacelerar el progreso moderno. La siguiente, por favor. Bueno, en la Escuela de Frankfurt vamos a hablar muy rápidamente de Herbert Marcuse. Pasemos, por favor. Hacen ellos una diferenciación entre la razón objetiva y la razón instrumental. A la razón instrumental le interesa única y exclusivamente qué medios debo yo lograr para alcanzar el fin. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer yo para acabar con los judíos? Es lo que pensó el régimen nazi. Primero los localizo, les pongo una marca, que puede ser un tatuaje o puede ser una banda amarilla, luego los pongo concentrados en guetos, luego los llevo a campos de concentración, en donde les hago creer que van a tomar un baño de agua y lo que se les suelte es gas. Y una vez que están allí, desnudos y muertos, los reviso para ver si en su dentadura hay algo de oro, y bueno, con sus huesos se hacen botones, con su grasa se hacen jabones, y el resto puede servir perfectamente de abono para los campos. Razón instrumental. ¿Qué debo hacer para lograr tal cosa? Los nazis crearon la mejor maquinaria de exterminio, pero no se preguntaron lo más importante: ¿esto que yo quiero hacer es bueno? Y entonces esa es prácticamente la denuncia que hace la Escuela de Frankfurt. Estamos imbuidos de una razón instrumental y no nos preguntamos lo más importante: si el fin que buscamos es verdaderamente bueno. Y bueno, Marcuse hace uso de símbolos tomados de la mitología griega. Recuerden ustedes que Prometeo es el que roba el fuego de los dioses para dárselos a los hombres. Entonces es el símbolo del dominio, de la productividad y del progreso. Mientras que en cambio Orfeo es el dios de la música y Narciso es aquel que se contemplaba frente a un lago y que llora cuando se seca porque no puede contemplarse más. Entonces piensa Marcuse que nosotros estamos invadidos de una mentalidad prometeica y que tenemos que pensar más en la contemplación, en el sosiego, en un tipo de voz que no manda, sino que canta. Entonces, tiene que haber para esto una revolución de la conciencia y percepción mística. Jamás creí que diría esto, porque yo estoy formada más bien en el pensamiento anglosajón que de místico no tiene nada. Pero profundizando en todo esto, la verdad es que para una ética ecológica no tienen ustedes solamente que pensar con el cerebro, sino tienen que sentir con el corazón. Cada uno puede encontrar su experiencia mística. Yo no les voy a dar ninguna receta. A mí, por ejemplo, me sirve enormemente el mar. Cuando están ustedes allí, dentro del agua y dentro de las olas, es como que fuese uno mismo con la naturaleza.
otros lo encontrarán en el crepúsculo, otros lo encontrarán en los bosques, no lo sé, pero busquen este tipo de experimento y de experiencia que realmente los haga sentir uno con la naturaleza y que los haga no solamente pensar que la naturaleza debe ser respetada, sino que los haga sentir que debe ser amada. Entonces, hablemos ahora del humanismo. Bueno, podemos hablar, ¿qué cosa es en general el humanismo? Una forma de pensamiento y de vida que tiene como preocupación central la realización plena del hombre. Hay un humanismo griego, como el de Protágoras, que decía: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Hay también un humanismo de Sócrates que dice que no le importa estudiar las cosas de la naturaleza, sino al hombre y ver aquello que lo hace sabio para ser virtuoso y para ser feliz. Pero quizás el humanismo más famoso es el renacentista de la segunda mitad del siglo XIV en Italia. Entonces aquí hay una revolución, podríamos decir, intelectual en contra del pensamiento medieval que había estado absolutamente dominado por la teología y que no permitía al hombre desarrollar libremente los vuelos de su inteligencia. Entonces se caracteriza este renacimiento por una vuelta a los grandes clásicos y también por el estudio del griego y del latín. Son representantes Erasmo y Petrarca, por ejemplo. Sigamos, por favor. Hay un humanismo pragmático que es ya de la primera parte del siglo XX, que piensa que el conocimiento científico y la técnica deben unirse a las más altas necesidades y capacidades del hombre en una unidad cooperativa. En una palabra, no quiere distanciar las capacidades del hombre humanas, en el sentido más estricto del término, con aquellas capacidades científicas y tecnológicas que lo pueden ayudar a ser un mejor hombre. Entonces, ellos van a destacar la autenticidad del mundo como experiencia, la continuidad biológica del hombre con otras criaturas y la naturaleza relativa de la verdad, belleza y bondad. Le dan mucha importancia a todas las instituciones democráticas porque piensan que justamente ellas pueden ser instrumentos para el avance moral del hombre. Representantes son William James, John Dewey y Federico Schiller. Hay también un humanismo, al contrario, antipragmático, que no piensan que la educación esté siendo bien conducida porque hay demasiado énfasis en la educación científica. Representantes de ellos son Erwin Babbitt y Paul Erdőmös. También hay un humanismo cristiano, el de Jacques Maritain, que vuelve a concebir a la persona humana, pero siempre en relación con Dios. Un humanismo existencialista como el de Heidegger y Sartre. En el caso de Heidegger ya hemos dicho que le da una importancia especial al Dasein, que viene a ser la existencia, el hombre, y en el caso de Sartre, bueno, que hace una diferenciación entre lo que es el ser en sí, el ser para sí, el ser para el otro, y piensa que lo típico del hombre es la libertad y que un hombre es verdaderamente humano cuando lo ejerce. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, yo les hablaría de esta filósofa Martha Nussbaum, porque le he puesto este nombre, un humanismo educacional y de género. Ella verdaderamente considera que la educación norteamericana, por ejemplo, está demasiado concentrada justamente en la ciencia y piensa que si bien las ciencias son importantes para la formación de un ciudadano que sea cosmopolita, de un ciudadano que sea del mundo, no es lo único que debe importar y que la enseñanza de las artes, la enseñanza de la literatura, de la lingüística, de la filosofía, lo que crean es un sentido de libertad, un sentido de autonomía, una capacidad de crítica. Por lo tanto, ella considera que las humanidades deberían estar en un porcentaje bastante alto dentro de la educación en las universidades norteamericanas, lo cual podríamos nosotros extenderlo a todo el mundo. Y hay otro humanismo unido a las ciencias biológicas, que es la bioética. Y justamente, vamos a avanzar, porque me temo que estoy abusando del tiempo, viene mi propuesta. En los últimos tiempos surge una rama de la filosofía que se llama la bioética y que surge del campo de las ciencias biológicas. Rensselaer Potter justamente acuña este término de bioética porque se da cuenta de que la ciencia ha avanzado tanto en cuestiones de salud, por ejemplo. Antes una persona que no respiraba pues sencillamente estaba muerta, ahora hay respiradores artificiales, hay 100.000 artificios para mantener al hombre con vida y obviamente también hay 100.000 artificios para acabar con su vida. Entonces piensa que es como que la ciencia y la tecnología se le están escapando de las manos al hombre y está dejando de ser humano. Por lo tanto, él quiere unir las humanidades con las ciencias
Y entonces encuentra, siguiente por favor, encuentra estos principios prima facie. Las cosas de la ética y de la ética ecológica más que de ninguna son tremendamente complicadas. Entonces Rawls es un filósofo que habla de principios prima facie. Dice, nosotros tenemos una serie de principios que deberíamos cumplirlos todos, pero la vida es tan complicada que a veces no podemos cumplir con todo. Por ejemplo, puedo yo tener el principio de cumplir mis promesas, pero ¿qué ocurre si yo me comprometo a estar con ustedes hoy día y hay otro principio que me dice que debo ayudar a una persona en peligro y antes de llegar aquí me encuentro con alguien que ha sido atropellado y que nadie lo acude? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo la promesa de venir aquí y no defraudar a Rosita, y tengo a una persona que puede morir. Entonces tengo yo que hacer un balance y ver en una situación determinada cuál es el principio que elijo. Sigamos, por favor. Entonces, estos principios son de esta clase. El principio de no maleficencia, que es no causar ningún daño. Ya está en su juramento hipocrático para los médicos. Primum non nocere, primero, no dañar. Segundo, efectuar la cura o al menos proporcionar un tratamiento paliativo, o sea, hacer todo el bien que se pueda, el principio de beneficencia. Respetar la libertad de los pacientes, que antes eran esos, seres pasivos. El médico decía y el paciente tenía que obedecer. Actualmente no. Los pacientes tienen voz y voto en cuanto al tratamiento de sus enfermedades y con internet pueden llegar a conocer más de su enfermedad que incluso el propio médico. Y tratar a los pacientes con equidad, esto es indiscriminación, este es el principio de justicia. Entonces, todos estos principios ofrecen un marco transcultural, ofrecen un marco transreligioso. No tienen que ver ni con una religión ni con una cultura determinada, sino se supone que podrían ser aceptados por todo ser humano racional. Sin embargo, les han hecho una crítica diciendo que están muy centrados en la doctrina de Occidente y que tendríamos nosotros que buscar también las doctrinas de Oriente e incluso parte del pensamiento europeo y no simplemente norteamericano. Entonces, yo añado por eso otro principio, que es el principio de solidaridad. Pasemos, por favor. Entonces, ¿por qué diría yo que nosotros necesitamos que estos principios, que son simplemente para la bioética, los tendríamos que aplicar a la ecología? Porque si nosotros consideramos que todo lo que existe tiene un valor, a todo lo que existe tendríamos que no causarle daño, a todo lo que existe tendríamos nosotros que procurarle el mejor bien, no tendríamos que hacer distinciones entre diferentes especies, no tendríamos nosotros por qué impedir el crecimiento o la vida y la libertad de cualquier ser que tenga alma, como decía Aristóteles, significando por ánima movimiento. Entonces, si somos solidarios, porque la naturaleza humana es tan frágil, que en este momento estamos bien y luego podemos no estarlo más. Entonces, la solidaridad, ya no solamente con los seres humanos, como querían los estoicos, por ejemplo, sino la solidaridad con todo lo que existe. La siguiente, por favor. Entonces, hemos visto ya estos principios aplicados a la ecología, la siguiente, y pasamos a las conclusiones. Con respecto de lo primero, un solo factor no basta para explicar la génesis de los problemas actuales. Recuerda toda esa fila: población, carencia de mercados, etc. Bueno, todos esos factores tienen que ser tratados para solucionar o paliar la crisis actual. Hay que tener en cuenta los argumentos para la defensa de parte o toda la naturaleza de las éticas superficiales, intermedias y profundas. Todos los argumentos valen. Y los valores que propicia el ecofeminismo, cuidado, amistad, amor, confianza y reciprocidad, deben ser cultivados. La siguiente. Debemos considerar a la Tierra como nuestro hogar. Se habla de la Tierra como una nave, o se habla de la Tierra como una casa, pero yo creo que la palabra hogar tiene una connotación mucho más profunda que ser simplemente casa. ¿Qué les trae a ustedes a la mente la palabra hogar? Cuidado, seguridad, pertenencia. Entonces, esa es la Tierra, no simplemente una nave, no simplemente una casa, sino nuestro hogar. Estamos de acuerdo con el imperativo de responsabilidad de Jonas, de la Escuela de Frankfurt. Rescatamos que se debe buscar la razón objetiva y no simplemente la instrumental. Al lado de la lucha, que significa Prometeo, la contemplación y el ocio de Orfeo y de Narciso también servirían. El siguiente.
y sin negar el inmenso valor y los aportes de la ciencia y la tecnología moderna, pues yo diríamos que debemos tener cierto cuidado. Y por otro lado, necesitamos principios que no sean fijos y estáticos, sino como estos principios prima facie, que tengan que ser compensados en alguna medida. Por otro lado, a mí me van a decir que soy antropocéntrica porque lo que yo digo es que todos estos principios finalmente son creados para el hombre y que el hombre tiene una perspectiva de ver las cosas humanas y no puede cambiar. Una mosca no ve el mundo como nosotros lo vemos. Un perro ve el mundo en blanco y negro, nosotros lo vemos a colores. Bueno, los daltónicos tienen una gama de colores diferentes. Por ejemplo, las abejas ven el color ultravioleta, cosa que nosotros, mejor dicho, captan las emisiones ultravioleta, cosa que nuestro ojo no capta. Entonces, simplemente tenemos que ver las cosas como humanos, pero por el solo hecho de haber alcanzado una conciencia que no han alcanzado los otros seres, tenemos una responsabilidad mayor. La siguiente, por favor. La ciencia y la tecnología no tendrían por qué ser enemigas de la ecología si ambas recuperan el respeto por el ser. La educación debe ser tanto científica como humanismo. Y, con esto acabo, el nuevo humanismo consistirá en una actitud de respeto y no de dominio con relación a la naturaleza. Y el humanismo del siglo XXI, me atrevo a afirmar, tendrá que ser un humanismo ecológico o no podrá ser